Quiero compartir contigo un mensaje que estoy seguro que te va a ayudar. Lo he titulado Dios está levantando un ejército, un grupo de gente, de personas que Él está moviendo el corazón para un fin especial. Es rescatar esta tierra que Él nos ha dado, este planeta donde Él nos ha puesto. Así que en esta mañana quiero hablarte básicamente que tú fuiste creado con un propósito fuera del alcance de Dios para tomarlas, para darte a ti una riqueza especial de alcanzar un propósito. Dios no te salvó para que tú solamente te vayas al cielo y que hagas la oración de recibir a Jesús y te vayas al cielo o llenarte del Espíritu Santo para tener paz, gozo contigo mismo y con Dios. No. Él te llamó con un propósito. En primer lugar, el propósito esencial, tú tienes que entender, es que no tenemos que venir a Dios solamente para sentir su amor. Lo necesitamos, por supuesto, pero no es que venimos para sentir su amor. O bueno, hoy yo quiero orar porque necesito mejorar mis finanzas. Por eso estoy yendo a la iglesia, por eso hago algunas cosas en la vida. Tu actitud correcta debe ser, yo vengo a Dios porque Él es primero en la vida. Porque cuando tú vienes por buenos deseos y buenas necesidades tuyas, el Dios de eso eres tú. Tú estás diciendo yo soy el Dios que yo defino cuando busco de Dios, cómo busco de Dios y qué deseo de Dios. Entonces estás haciendo a Dios Aladino y la lámpara maravillosa que tú le frotas como si Dios fuera el genio que tiene que darte amor, que tiene que darte provisión, porque tiene que sacarte de una crisis. Estás haciendo a Dios solamente el genio de la lámpara maravillosa. No es así. Dios envió a Jesús y ha puesto todo bajo sus pies. Jesús es el Señor de todo. Jesús es el dueño de tu tiempo. Jesús es dueño de tu vida, también de todo lo que está dentro de tu corazón y todo lo que está alrededor de ti que has avanzado a desarrollar se debe a que Dios tiene un propósito. Fuiste creado con un propósito y quiero leerte lo que dice Efesios 2:10. Escucha bien. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, entonces fuimos creados por Dios para buenas obras. Qué hermoso. O sea, no fuiste creado para hacer algo que no sea hermoso, para buenas obras. O sea, tu labor tiene que venir de una relación con tu trabajo, un buen trabajo, que cuando obras, buenas obras no en la iglesia solamente, buenas obras en tu trabajo, un buen trabajo, que cuando tú ganas te dan tu sueldo porque ganas, porque te has esforzado, porque te has sacado el sucio, como quien dice, y lo has hecho bien. Por eso estás haciendo buenas obras y Dios te bendice con un sueldo, un sueldo. Dios te bendice con muchas cosas porque Él nos ha puesto para buenas obras. Así que la primera cosa, tú y yo tenemos que entender buenas obras. Tú no fuiste creado para hacer malas obras, buenas obras. Ahora, tampoco depende de tus obras de las cuales Dios va a complacerse de ti para amarte. No, el amor de Dios está sobre tus buenas o malas obras. Él te ama como eres. Tú necesitas amarte a ti mismo. Es muy importante la sanidad del corazón, el sentir, el amor propio. Es muy importante y nosotros animamos a todos aquí en Catch the Fire a que puedan ir al encuentro y que también busquen consejería pastoral para sanidad del corazón, de áreas específicas de la lucha de la vida. Pero aquí viene el punto, también fuiste creado para servir, no es solamente yo me siento feliz, yo me siento bien, Dios me ama y Dios tiene una buena relación conmigo, pero y a Dios le haga. Tú y yo fuimos llamados para servir con un propósito y a Dios le agrada que tú puedas hacer buenas obras para servir a los demás que te rodean. También fuimos formados no solamente para servir a los demás, sino también fuimos diseñados para servir a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios obra a través de personas diferentes, en maneras diferentes, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a través de todos ellos. Esto está en 1 capítulo 12, verso 6. Así que Dios obra a través de múltiples maneras y múltiples personas. Te quiero compartir hoy este ejemplo tan potente y tan inspirador que es la vida de Moisés. Moisés era un hombre que vivió 120 años y sus 120 años podríamos
podríamos dividirlo en 3 etapas. La primera etapa de los 40, la segunda etapa de los 40 a los 80 y la última etapa de los 80 a los 120. Mira, Moisés fue criado para ser un emperador, un rey en ese entonces. Él estaba en Harvard de Egipto. Él estudió toda su niñez, fue entrenado para ser un rey, un príncipe, hasta sus 40 años. ¿Sí? Entonces, de los 40 a los 80 años, él tuvo que buscar su identidad, de dónde venía. Después de esos 40 años, a los 80 años, él encontró un propósito, tuvo un encuentro con Dios y a los 80 años, hasta los 120 de vida, y él desarrolló el propósito que era ser el libertador de Israel, de todo el pueblo de Israel. Es interesante que Dios va a usar muchas formas en las que Él te ha hecho para sus propósitos. Como Dios lo hizo lo hizo con Moisés, Él va a hacer lo mismo contigo. Déjame leerte lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Primera de Pedro 4:10. ¿Sabes qué? Moisés fue tocado por Dios. En la zarza que estaba ardiendo, él tuvo un encuentro con Dios y en esa zarza escuchó una voz que Dios le dijo que le estaba llamando a él para servirlo. Y él decía, no, yo no quiero ser el libertador de ese pueblo de 400 años de esclavitud, consíguete a otro. Pero Dios ya le había marcado que por 40 años estaba cuidando ovejas y cabras. Entonces, primero, estuvo en Harvard. A sus 80 años, durante sus 40, 80 años, es entrenado para cuidar ovejas. Y luego de los 80 a los 120, es entrenado para sacar al pueblo de Israel y dirigirle a la tierra prometida. Alguien podría decir, qué desperdicio de la vida de Moisés a los 80 años, estar haciendo algo que a lo mejor no le causa beneficio ni provecho, pero no, Dios le había puesto con un propósito. Así que Dios usó sus 40 años, Dios usó a sus 80 años, toda la experiencia para empezar el propósito de Dios. De la misma manera, Dios va a usar de ti esas buenas experiencias, esas malas experiencias, esa educación, esos cursos, esos talentos que has desarrollado, esas habilidades que han ido creciendo. Dios las va a usar cada una de ellas para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Y el propósito de Dios es servir a los demás. Servir a los demás te hace una persona que desarrolla el potencial y esto te va a dar un provecho enorme en la vida. Así que mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Imagínate, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado. Dios quiere que tú y yo nos presentemos, que nos capacitemos, que nos formemos, que nos instruyamos. Dios no solamente quiere que pases metido en las redes sociales, sino Él quiere que tú también te entrenes a propósito, que desarrolles tus habilidades, que desarrolles tus dones, porque eso va a aprovechar. Tú puedes decir, tengo 40. Tengo 50 años, yo solamente tengo que dedicarme a esto y ya no tengo otra cosa más. Quiero decirte algo, lo que tú estás haciendo, Dios lo va a usar con un propósito mayor de lo que tú estás haciendo. Dios quiere que encuentres placer en todo lo que haces y que no se te vaya las ganas ni la desesperanza. Si tú eres un muchacho de 30 y todavía no encuentras su propósito, tienes que enfocarte en ver cuántas cosas has ido creciendo y desarrollando. No las desperdicies. Mira de los 20 hasta los 30, ¿en qué áreas has estado desarrollándote? Seguramente esas cosas que tú hiciste te van a servir para que empieces de los 30 a los 40 a desarrollar el potencial que Dios te ha dado. Quiero hablar ahora a los hombres. Por ejemplo, hombres, de los 20 a los 30 no es época de estar jugando en los videojuegos o estar farreando de lado a lado. Esa no es la etapa de la juventud. Lastimosamente esta cultura ha deformado estas etapas. Es la etapa de los 20 a los 30 cuando tú tienes que estar sembrando. ¿Qué es sembrar?
meterte a practicar cosas, meterte a desarrollar tus dones, tus talentos, incluso sin la necesidad de que sea pagado, porque eso te va a ayudar a desenvolver tus dones y tus habilidades. Es bueno que estudies, que crezcas, porque de pasado los 30 te va a cobrar factura la vida. De los 30, regularmente los hombres, se cree que los hombres hoy en día deberían casarse a los 30, pero lastimosamente dice en este momento las estadísticas que los hombres están yendo a casar a los 36 años, que están listos para casarse en nuestra época. Imagínate, es muy tarde. ¿Qué va a pasar entonces de los 20 hasta los 36? Son 16 años, es bastante tiempo. Por eso tú no puedes perder tu tiempo. Necesitas enfocarte, porque pasado los 30 tú ya necesitas definir una familia. Necesitas tener un hogar, una pareja a quien amar, necesitas un matrimonio, necesitas una familia para levantar. Y no es el momento de ponerte a trabajar. Tú ya necesitas definir tus dones, tus talentos que te están dando tu sustento. Por esa razón, Dios le dijo al hombre, primerito antes de darle mujer, antes de darle esposa, Dios le dijo a Adán que ponga nombre a todas las cosas que había en el planeta. Bueno, estoy exagerando en este momento en el planeta, pero ahí en el huerto del Edén, él tenía que poner nombre a todas las cosas y ese era su trabajo, poner nombre a las cosas, darle identidad a las cosas. Entonces, cuando él tuvo su trabajo y estuvo desarrollando su trabajo, ahí fue donde Dios le envió su pareja. Pero hoy queremos al revés. Hoy estamos en la etapa donde solo nos gustan las sensaciones, los sentires. Entonces queremos disfrutar sexo fuera del matrimonio, queremos disfrutar dinero sin esfuerzo, queremos disfrutar vacaciones sin trabajo. Entonces, cuando vivimos de esa manera, entonces vamos a tener dificultades pasados los 30. Por esa razón es importante que tú definas tu estabilidad de laboral desde joven. En el caso de las mujeres, pueden estarse poniendo a pensar, mujeres, sé que hoy en día es tan retador para las mujeres desarrollar su profesión, pero aquí viene el punto. ¿Qué quieres ser tú? ¿Madre o profesional? Necesitas definir. Esta es una etapa muy importante si estás entre los 20 y los 30. Necesitas definir si tú quieres ser madre o quieres ser profesional. Porque si quieres ser profesional está bien, pero es muy difícil tomar las dos cosas a la vez. O eres profesional o eres madre. Pero viene mi pregunta, ¿cómo quisiera ser conocida tu mujer de aquí a cuando ya cumplas los 50 años por tus hijos? ¿Por alguien que estuvo ahí con ellos? ¿Por alguien que desarrolló a sus hijos? ¿O por sus títulos y por sus logros financieros? ¿Por qué quisiera ser conocida? Es algo que te tiene que ayudar en estas palabras a definir tu identidad. Una cosa es la identidad del hombre, otra cosa es la identidad de la mujer. Y en esa identidad el servicio es tan especial. Por ejemplo, Moisés, cuando estaba ya sacando al pueblo de Egipto, estaba ahí en el frente al mar, estaba con 1,000,000 de personas, ahí estaba el mar y atrás venía todo un ejército de Faraón para destruirles. Y Moisés dice, Dios, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Nos van a matar los egipcios. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué te estás quejando? ¿Qué tienes en tu mano? Moisés dice, una vara. Pues úsala. Y entonces Moisés coge la vara, la levanta y el mar se abrió de dos en dos y todos pasaron en seco. ¿Sabes qué? No sé qué tienes en tu mano. ¿Cuál es la vara que Dios te ha dado en tu mano? Eso Dios va a usarlo. Esa vara simboliza tus dones, talentos, habilidades que van a abrir el milagro de Dios para llevar a muchas personas a la bendición que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que venir a servir a Dios, porque cuando sirves con un propósito de ayudar a las demás personas, Dios se va a encargar de tus necesidades. Pero cuando tú solamente buscas egocéntricamente que Dios te ayude solo a ti y salado, que ahí se salve quien puede, es un egoísmo cristiano. No podemos vivir así. Necesitas comprometerte, necesitas crear un sentimiento de compromiso en todo lo que haces. Mira lo que dice Mateo 10:24. Y cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. ¡Wow! ¿Cómo deberíamos actuar los verdaderos guerreros de Dios? Debemos ser servidores.
Debemos servir en todo lo que hacemos, servir en casa con un corazón de siervos y también descansar cuando sea el momento de descansar, pero ver el tiempo y no pasar en las redes sociales toda una tarde desperdiciando el tiempo. Cuidado, se nos vuelve esto una adicción en estos tiempos. Sí, puedes mirar tus redes sociales, pero no pases sin controlar el tiempo. Es muy importante, pero eso no me va a dar alguna retribución financiera. Déjame decirte algo. Si tú vives por el dinero, entonces ese es un espíritu y es un demonio que está tomando el tiempo de Dios y te está bloqueando la capacidad de ser una persona próspera.